muchas gracias por permanecer con nosotros. Este es su programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda. Estamos platicando sobre educación artística con la maestra María Virginia de la Luz Montoya, mejor conocida en el mundo artístico e intelectual como Vica Luz, y con el maestro Manuel Ramos Negrete. A él le conocemos como Manuel Ramos Negrete y lo decimos aunque sea muy largo, con mucho placer. Manuel Ramos Negrete. La pregunta que se quedó antes del corte es: si nosotros tratamos de fomentar en los sujetos que se forman artísticamente la creatividad, ¿por qué en ocasiones escuchamos que un artista llega a tener crisis de creación? Artistas que no pueden imaginar, que no pueden producir. ¿Les ha sucedido esto a ustedes en materia de creación pictórica, por ejemplo, maestra Vica Luz? Desde luego, y muy a menudo. Muy a menudo. A veces me encuentro con el lienzo, incluso le hice una poesía a eso, que le digo, estoy tan vacía como tú, tan carente de todo como tú, cuando está todavía en blanco, porque de repente no hay. Y todo depende también de los estados de ánimo. Por eso aquí la cuestión es procesar la creatividad para poder plasmarla. Pensando, como estaban ustedes hablando ahorita de la imaginación, siempre yo he tenido la idea, y bueno, lo he visto en conceptos, que la imaginalia es la antesala de la compositiva. Es la parte que en donde está el espacio, a donde está la creatividad. Bueno, esto debe tener causas. Desde La luego razón por que la cual uno llega a tener crisis de creatividad. Sí. Y la manera de resolverla también es otro tema. ¿Usted en dónde radica, en qué momento sabe que ha caído en un punto de crisis creativa y cómo la resuelve, maestro Manuel Ramos Negrete? Bueno, mira, yo creo que la única manera que tendría yo de explicarlo, de comentarte, es platicarte algunas de estas vivencias, porque quizás hay ahí detrás un proceso que quizás necesite de psicoterapeuta como para desenrollarlo. Bueno, aquí podemos considerar una sesión de terapia, claro, no hay problema. Pero sí te puedo decir que está muy vinculado pues, a tu vida, a tu ritmo de vida, a tus emociones. Y también, ¿por qué no? También hay otra parte que tiene que ver con el hecho estético como tal, filosófico, como hace rato decías, es decir, aprendes un lenguaje, aprendes una manera de expresarte, ¿verdad? Y cuando has agotado esa manera de expresar muchas, puede ser emociones o mucha imaginación, y ya tu lenguaje, ¿verdad? Ese que aprendiste en parvulitos, en mi caso, de la clase de armonía, de composición, de piano, de contrapunto, de fuga. Y dices, pues, ¿sabes qué? Esto ya no me satisface como para expresar esta otra emoción que tengo, que es mucho más compleja, esta otra imaginación que complementa esta vivencia, y digamos que ya ese bagaje de signos, en este caso sonoros, para interpretarlo, ya no es suficiente. Entonces, sí es una crisis. Ahora, la crisis no es mala. A mí me parece que cuando hablamos de crisis es un punto de quiebre muy importante en la vida de uno, porque viene un cambio, es un momento de revolución, ¿verdad? En los dos sentidos, la revolución esta intelectual, porque eso se trata de la revolución, eso es lo que quiere decir. Entonces viene ese momento y dices, ok, es momento de aprender otro lenguaje, o de desarrollar otro lenguaje para poder empujar estas ideas. Entonces, cuando usted llega a sufrir o pasar por aquellos baches de creatividad, no puede producir, busca mecanismos para que lo motiven a producir, que le provean ideas, sí, que le generen la necesidad de producir nuevamente. Sí. ¿Y cómo lo hace? Es decir, pues, que es bien, a mí me gusta mucho ese proceso cuando me toca eso, y eso fue algo que me acercó a algo que pues, en mi universidad no existía, acercarme a la tecnología. Llegó el momento en que, bueno, el piano, el típica escritura de orquesta ya no era suficiente, porque también no tenía una orquesta en la escuela. En esa época, cuando yo estudié, no había orquesta. Entonces, pues que se quedara en la imaginación era muy triste, porque la música existe cuando suena, es decir, la partitura es simplemente una representación del sonido. Entonces yo recurrí a buscar en la tecnología esas otras posibilidades para expresar esta imaginación. Entonces, ahora que han pasado los años, sigo experimentando, es decir, siempre está uno buscando esa nueva manera de encontrar otro camino distinto, otro lenguaje nuevo. Y ahora está muy vinculado a la educación eso, porque me pasa que estoy en este punto de quiebre y empiezo a desarrollar, por ejemplo, últimamente desarrollo aplicaciones para el iPhone o para el iPad que se convierten en instrumentos musicales. Primero con una finalidad a veces, porque forma parte a veces del programa de estudios, desarrollo de software
para aplicaciones musicales. Y cuando me doy cuenta estoy desarrollando algo que ya no está pensado solamente para los alumnos, sino está pensado para mi siguiente concierto, ¿verdad? Estoy pensando, claro, esto me va a servir para esto y claro, ya después se lo comparto a los chavos, ¿verdad? Sabes que yo esto lo programé. ¿Después del concierto o antes del concierto? Generalmente después del concierto, porque ya que lo puso a prueba. Claro, ya que lo puso a prueba, ya logré desenmarañar, ¿verdad? Ese momento de cambio, de revolución, y termina convirtiéndose en una herramienta más de trabajo. Bueno, pero estas crisis con las que tiene que lidiar un artista, también se enseñan a los alumnos que se están formando en materia artística a superarlas. Les hablan de ello. Cuando les dicen, estás aprendiendo las técnicas, las corrientes de pensamiento, las corrientes artísticas de la disciplina en turno, pero en algún momento vas a enfrentar esta situación crítica. Vas a llegar a sentir que ya no puedes más y tienes que resolverlo de esta forma. ¿Eso está incluido en la educación artística? Ese es proceso creativo. Exactamente ahí entra el proceso creativo en función. Y tienen que sacar, por lo menos en el caso mío, que es muy distinto a la cuestión de tecnología, son emociones y son herramientas emocionales con las que se trabaja. O sea, los pinceles y las pinturas y los líticos y todo eso, digamos que son un poquito de apoyo para lo que tienen que sacar ellos o para lo que tenemos que aflorar nosotros. Sí tienen que ocupar ellos el recurso de la creatividad. Tienen que procesar sus sentimientos y sus emociones para poder plasmar. Definitivamente, o sea, en cuestión de pintura, por lo menos en el caso particular, es así. O sea, yo no puedo plasmar si no hay una emoción previa, llámese como se llame, porque entonces es el problema, entonces ahí empieza mi crisis. Por ejemplo, cuando yo estoy muy feliz, es una situación muy complicada, porque la felicidad no es un aliado bueno para mí. O sea, sus estados de felicidad no contribuyen a que fluya la imaginación y el mensaje. ¿A usted le sucede igual, no, maestro? Pues no, siempre es distinto, ¿no? Todos tenemos una manera una de configuración sí, una configuración diferente totalmente. Claro. Oye, pero estos estados de crisis creativa significan frustración. ¿Enseñan a sus alumnos a lidiar con la frustración? Claro que sí. Hay un montón de ejercicios que van encaminados precisamente a esa parte. Son ejercicios en donde ellos, los alumnos, hacen una introspección para poder saber cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, para poder emplearlas a la hora que plasman. En el caso de la pintura, ¿verdad? En el caso de la escultura, lo mismo. Yo no sé si funciona igual en la música o en la danza, no lo sé. Pero en el caso de la pintura, ¿qué hay que plasmar? Los colores tienen sentido, porque cada color es un sentimiento. Yo juego con ellos, hay un sistema en donde yo les digo a mis alumnos, a ver, ¿de qué color es el enojo? Y uno es negro, otro es rojo, otro es azul. Sí, porque todo tiene un color. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe el enojo? Entonces ellos ya van aprendiendo con todos esos elementos a poder procesar esa creatividad. Cuando ellos se enojan, ya saben qué color plasmar. Y su cuadro sale un cuadro enojado. Ellos se han dado cuenta de eso. Pero en ese cuadro plasman sus emociones. Ahí es a donde empieza el apoyo que tienen para transformar un poco sus formas de ser cuando están muy rebeldes. Eso es interesante. Hermoso sería escuchar si existe una equivalencia en música, si el enojo tiene una tonalidad o un ritmo. Sí, hay un tratado de esto medieval y antiguo, cuando se empezó a inventar el lenguaje de la música que conocemos ahora occidental, se desarrollaron textos en donde para enseñarte composición te decían, si tú quieres expresar tristeza, necesitas usar esta combinación de notas, esta escala. Si quieres expresar melancolía, y fíjate el matiz, tristeza y melancolía, si quieres expresar melancolía, necesitas usar esta escala. Entonces, creo que esa pregunta, ¿verdad? Es como esas preguntas filosóficas que existen pues desde que la humanidad ha podido registrar y ha podido guardar esto en un registro para transmitirlo a la siguiente generación. Entonces, creo que actualmente se sigue trabajando en ese modelo, pero quizás ya no sea uno de los más importantes a nivel de formación. En el caso de la música, es uno de los tantos modelos, lo vemos como muchos de los temas que vemos en composición al inicio del curso, generalmente son como por allá de primer año, ¿no? Ya, máximo segundo año. Y después brincamos a otro tipo de modelos de entendimiento de esto. La verdad es que vamos a la par con muchas cosas en la música.
yo creo que se ha visto beneficiada de mucho desarrollo, tanto de desarrollo de tecnología como de desarrollo intelectual, ¿verdad? Es decir, ha sido una combinación de muchas cosas. Ahorita tocaron un punto los dos muy interesante que sí me gustaría retomar, que es el de la frustración, porque exactamente tienes todas estas herramientas. Si ya me enseñaron en la escuela que para expresar tristeza tengo que usar el modo menor que usó Monteverdi en el siglo XVI, ¿es la única manera de expresar tristeza? Pues no. Hay todo un bagaje después de eso que viene allí, ¿verdad? Lo mismo puedo expresar tristeza con una lata, ¿verdad? Y le pego con una cuchara. Si el ritmo, si la manera de ejecutar, ¿verdad? Las intensidades. Los distintos géneros musicales, ¿no? Claro. Cada uno con su propia cadencia. Y yo le puedo atribuir ese valor de tristeza o esa emoción. Entonces, creo que el hecho de aprender un lenguaje y aprender diversos lenguajes nos permite, fíjate, tolerar la frustración. Y eso es muy importante en el desarrollo de los niños. A mí me da mucha tristeza encontrar a muchachillos, ¿verdad?, que hoy están malcriados. La verdad es que esa es la palabra que yo empleo, malcriados, tanto institucionalmente como en casa. Y entonces el chiquillo al primer 50 que obtiene de nota, ¿verdad?, cuando estaba acostumbrado a obtener 100, llega a quinto de primaria y no entiende, ¿verdad?, las ecuaciones de primer grado que quizás ya le empiezan a enseñar, se frustra porque tiene 50 y no, hombre, es un drama, ¿verdad? Y termina el chiquillo ahí con el psicoterapeuta. Bueno, actualmente eso ocurre. Antiguamente bueno, pues a nosotros nos tocaba nuestra tabla. terapia eran los chanclazos. Era tabla. Claro, que si era una terapia de más eficaz. Claro. No digo que sea la única, pero sí era así. Nos tocó formarnos así. Siendo, por eso fue lo que nos tocó vivir. Nos tocó formarnos así y creo que sí es ese desarrollo de entender la frustración. Es un proceso para tener una vida plena y exitosa, pues tienes que tropezarte un chorro de veces. Y eso también se les enseña a los estudiantes desde la formación artística, desde la educación artística. Qué interesante. Sí, pero aquí me salta otra pregunta. ¿Es lo mismo proveer educación artística a un sujeto como parte de su educación general o que proveer educación artística para un sujeto que se está formando como artista? O sea, él va a ser artista, él va a ser pintor. Lo que se le enseña en materia pictórica es lo mismo que se le enseña a otro que estudia pintura, pero que no va a ser pintor, no se va a dedicar a eso. Sí, es una especie de tronco común, ¿verdad, maestro? Pero de alguna forma, claro que a los que les interesa la parte artística, sí se enfocan más en el rollo creativo, desde luego. Nada más que ahí, pues, sería maravilloso que salieran 50 pintores de un salón, ¿verdad? Claro que sale uno. Claro. Otros enfocan o 50 músicos, otros enfocan su creatividad en otra cosa, porque todos son creativos. En una, mayor medida, son creativos. ¿Qué opina al respecto, maestro? Pues sí, es una formación distinta, es como la formación de un atleta de alto rendimiento. Básicamente, he tenido la oportunidad de conocer jóvenes que se han dedicado, por ejemplo, a la danza, jóvenes que se dedican al instrumento como la carrera de pianista que se necesita, ¿verdad? Y es un deporte de alto rendimiento, hay que estar 8 horas frente al instrumento. Su formación básica pues la hacen distinto a otros niños, entonces pues él tiene que estar todo el tiempo frente a su instrumento y entonces para resolver su primaria, tengo el caso de amigos que hicieron la secundaria abierta porque querían pasar más tiempo frente al instrumento. ¿Qué hacen con los estudiantes que quieren estudiar alguna disciplina artística, pero que no tienen pues muchas cualidades para esa disciplina en particular? Les puedo contar una anécdota acerca de un tío que estaba él empeñado en aprender a tocar el violín porque estaba verdaderamente enamorado de la música de violín. Se compró su violín y fue con una maestra a tomar clases de violín y la maestra lo despachó, le dijo: usted no puede aprender a tocar violín. Y decía él: pero ¿por qué no? Si estoy bien de mis facultades, tengo todas mis extremidades en orden. Dice: es que ese es un problema, tiene usted los dedos demasiado gordos, no caben en el brazo del violín, no puede aprender a tocar violín, aprenda a tocar otro instrumento, no violín. ¿Eso les ha sucedido o algo parecido? Sí, definitivamente. ¿Y cómo lo resuelven? Pues cuando es en la escuela, pues hay que tratar de que el estudiante haga algo, lo que sea. Si no se puede pintura, hay la libertad con esa plasticidad del arte para que haga otra actividad que tenga que ver con el arte. Si no puede con nada de eso, pues hay que apoyarlo también para que esté en el taller, por ejemplo, y para que se sienta parte de. Poco a poco va fluyendo. Si de plano no puede, pues se habla con él.
porque no siempre es posible, la creatividad no siempre se da para todos de la misma forma. ¿Y a usted le ha tocado algún estudiante que no tenga oído musical? Sí, la verdad es que me ha tocado muchas veces. Tenga problemas motrices, no pueda tocar la batería. Sí, me ha tocado muchas veces y hace muchos años era yo muy duro, la verdad es que ahora pues me arrepiento. Quizás pude haber canalizado de otra manera esa energía de esos chavos, pero quizás es también ese proceso de ser maestro, uno se equivoca. Claro. Y me tocó recibir así a jóvenes que de plano, ¿sabes qué? Yo ya no te puedo seguir dando clase, búscate otra cosa. O sea, así durísimo, ¿no? O sea, no sirve. Y creo que pues con los años aprendí a entender que el que quiere estudiar música formalmente, y si no tiene estabilidad, pues también hay otros proyectos que lo pueden acercar a la misma actividad de la música, que no es necesariamente tocar el instrumento, ¿verdad? Eres melómano, te apasiona tanto la música, pero no puedes resolver una partitura de piano, ¿verdad? Como el resto de los muchachos que van a un ritmo de trabajo, pues quizás lo tuyo va más por la historia de la música, quizás, musicología. O por la producción, en todo ¿no? caso. O la ¿no? producción. Yo tengo otra pregunta antes de irnos a corte. Atribuimos a la educación artística ese toquecito de integralidad en la educación de un sujeto. Cuando un sujeto se forma en muchas disciplinas, queremos que lleve también educación artística. Se forma en lengua materna, se forma en lenguas en general, se forma en ciencias duras, matemáticas principalmente, y queremos que se forme en educación artística porque va a ser un sujeto más integral y con mayor cultura. Pero hay sujetos que se forman en artes para ser artistas, y también nosotros asumimos que son sujetos integrales. ¿Ser artista es estar formado integralmente o lo ponemos de otra manera? Un artista está obligado a tener amplia cultura, conocimiento en otras disciplinas, pero esta pregunta la responderemos nada más volvamos de estos cortes. Por favor, permanezca con nosotros.